Ahora analizamos circuitos de fasores con una red RC, es decir, una resistencia y un capacitor. Entonces, recordando lo anterior, debemos de recordar que la fórmula de la reactancia capacitiva es 1 o el inverso de 2pi f por c. Sin embargo, cuando queremos utilizar las relaciones de números complejos para el análisis de fasores, esta fórmula pasa a ser la siguiente. Sería menos j, ¿ok? Por 1 entre omega c. Y con esta relación es la que vamos a utilizar para resolver los circuitos. Entonces la impedancia, debemos de recordar, en complejo, es la resistencia, pero en este caso no va a ser más la reactancia de un elemento. La reactancia inductiva siempre es positiva, la reactancia capacitiva es negativa. Entonces lo vamos a escribir de esa forma. El número de la impedancia es simplemente un número real, como lo hemos mencionado en el circuito anterior, y una parte imaginaria, lo cual me va a formar mi número complejo. Entonces lo que primero hay que hacer, como hemos visto en circuitos anteriores, es pasar este circuito a una red del dominio del tiempo, que es esta. ¿Cómo sé que es en el dominio del tiempo? Pues lo sé porque mi función está dada en este dominio, en t. La quiero pasar a fasores para tratarla y a impedancias para tratar esto. Entonces, lo que tengo que hacer es primero la fuente. ¿Cómo estudio la fuente? Vimos ya en videos anteriores que nada más necesito el valor pico y el ángulo. El valor pico son 100 y el ángulo, si nos damos cuenta, es 0 grados. La resistencia, como lo hemos visto en videos, no hay ningún problema. Puede quedar así, 3 ohmios. Sin embargo, para alterna a una frecuencia dada, esta resistencia simplemente vale 3 ohms. Y el capacitor también se sustituye. Vamos a ponerlo acá en el cálculo. La reactancia capacitiva, según mi fórmula, es esta de aquí. Está entre 1 omega. Omega vale, aquí lo tenemos, 1000 por el valor del capacitor, que en este caso sería 1000 microfaradios, o lo que sería por 10 a la menos 6. Entonces todo esto me da 1.000.000 por 10 a la menos 6, lo cual es 1, y el inverso de 1 pues es simplemente menos J1 o menos J. Pueden hacerlo en calculadora y verán que no se afecta esta parte, es el resultado correcto. Quiere decir que para sustituir mi elemento para una ya reactancia, cabe recordar siempre que la reactancia es la oposición al flujo de una corriente, la oposición debida a un capacitor. Entonces, esta reactancia simplemente vale menos 1J o menos J. ¿Sale? Entonces, nos queda de esta forma mucho más sencillo. Ya que pasé todo el circuito al dominio de la frecuencia, ¿sí? Ya el dominio del tiempo no me interesa tanto. Ya que pasé todo esto al dominio de la frecuencia, ahora sí, vienen los cálculos importantes. Primero, impedancia total. Vamos a ponerlo. Como las dos están en serie, ¿sí? Cabe esperar que se sumen algebraicamente. Entonces sería 3 más menos, en este caso menos J. Esta es la impedancia total, 3 menos J ohms. Ya que tengo la impedancia total, puedo calcular la corriente total del circuito en forma fasorial. La corriente total va a ser el voltaje del circuito sobre la impedancia totales en estos valores. Entonces, voltaje total tengo que es 100 ángulo de 0 y la impedancia total es 3 menos J. Sin embargo, hay que recordar que las operaciones de multiplicación y división son mucho mejores en términos polares. Entonces sería polar 3,1, 3, menos 1, perdón, 3, menos 1. Y esto me da la magnitud de 3.16 con un ángulo. Vamos a ver el ángulo que nos da. Con un ángulo de menos 18.43 grados. 43 grados. Ahí está. Entonces ya está esa parte. Muy bien. Y ahora hay que hacer simplemente la división. Sería 100 entre 3.16. 3.16 aproximado. Me da 31.64.
Entonces aquí voy a poner la corriente total, me da 31.64. Ángulo 0 menos 18.43, este signo cambiaría a positivo, sería 18.4 grados, ¿sí?, de amperios. Y esta es mi corriente fasorial. Ahí queda. Ya vimos en el circuito anterior cómo calcular de un circuito en serie un voltaje, una caída de voltaje, simplemente aplicando la relación fasorial. La relación fasorial es, como siempre, la impedancia es el fasor voltaje sobre el fasor corriente. Así. Ahora sí, ya con este término expresado en fasores, ambos, puedo hacer cualquier despeje. Si quiero calcular la caída de voltaje del capacitor, por decir, BC, B sub C, sería la corriente, porque de aquí lo puedo despejar, sería corriente por la impedancia o la reactancia del capacitor. Entonces sería el fasor corriente por la reactancia capacitiva. Y esto nos daría que la corriente es todo esto, 31.64, ángulo de 18.4 grados por la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es de menos J. Eso pasado a polar, el pasado a polar simplemente sería 1, ángulo de menos 90. La J es 90, la menos J sería 90 grados. Y ahora sí, con eso lo puedo hacer. 31.64 por 1, 31.64, y los ángulos se suman algebraicamente. En este caso, coincidentemente me da una resta, 18.4 menos 90. Entonces, eso es importante, saber hacer las sumas algebraicas y no confundirse con ningún signo. Eso me daría menos 71.6. 0.6 grados, ahí está. Y esto es que mi voltaje en el capacitor, expresado ya en términos de fasores. ¿Sí? Ahí me faltó la unidad al final, ya sabemos que son volts. Entonces con esto concluimos circuitos, redes muy sencillas. Pasaremos a analizar redes mucho más complejas utilizando el método de fasores.